Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este canal. Mi nombre es Diana. Yo soy una mexicana que ama aprender idiomas y pues en esta ocasión me gustaría presentarte y, hablar ahora sí que en los 4 idiomas en los que supuestamente hablo, no? Oggi voglio parlare di alcune cose veramente importanti per me e credo che è importante per me in questo tema, ¿no? O sea, en el mundo de los idiomas, es decir, la manera en la que he aprendido a aprender idiomas. Entonces, lo que quiero con este video es, mostrarte que hablo 4 idiomas, no tengo un script, de hecho tengo solo algunos puntos de los que te quiero hablar en este video, pero realmente no tengo un diálogo que seguir. Entonces, quiero que veas cuál es realmente el nivel que tengo yo en mis idiomas y, por supuesto, yo poder, una vez que lo esté editando y que lo publique, pues ver realmente cuántos errores hago y qué tanto me falta. Una cosa, estoy muy nerviosa porque esta es la primera vez que voy a mostrar realmente la manera en la que pienso y en la que hago las cosas en esta parte de mi vida, ¿no? Que aunque es pequeñita, es una parte muy importante. Bueno, entonces, sí me considero políglota porque soy capaz de no solamente hablar, sino expresar algunas de mis ideas e incluso pensar en 4 idiomas. Algunos más que otros, por ejemplo el español, por supuesto, pues va a ser como he hablado en los Polyglot Podcast, el español es mi idioma nativo, por lo tanto es el idioma en el que estructuro toda mi vida. A mí me tocó irme de intercambio hace algunos años y me di cuenta que mi italiano no era bueno. O sea, mi inglés sí me ayudó muchísimo, pero mi italiano, mi francés no eran suficientes, no al nivel que yo quería. Entonces me dio muchísimo miedo y dije, güey, ¿cómo que no? No estás aprendiendo, ¿no? Y ni hablar del ruso o el tedesco, lo que hice una vez que regresé y durante estos años que han pasado después de que me fui de intercambio fue aprender un idioma. Y pues el clásico, ¿no? Steve Kaufman, Luca Lampariello, estos canales que te voy a dejar en la descripción, no olvides checarlos. Buenísimos, porque me enseñaron realmente a aprender un idioma de una forma, claro, autodidacta, porque soy ya una persona completamente autodidacta en esto, pero sí fui a la escuela. Fui 4 o 5 años, no me acuerdo, de manera gramatical, de manera de estoy sentada aquí, mi profesor enfrente y me está dando clases, ¿no? Y fue genial porque así puedo aprender más francés, así puedo entenderlo mucho más. Tengo muy bien mis bases gramaticales, aunque cometo muchos errores, por supuesto, pero a la hora de entenderlo y hay un error, sé que está mal dicho. Y si yo cometo un error, sé que en ese mismo momento que dije algo mal y como que no suena bien y digo, ¿no? Y me ha pasado en el Polyglot Podcast, a cada rato me sucede. Pero bueno, todo esto que me pasa, por ejemplo, con los idiomas, pues simplemente vino a mi cabeza y dijo, güey, no, o sea, no es suficiente, esto no es lo que tú quieres. Y aunque hablar 4 idiomas para mí es como un sueño hecho realidad, like a dream come true, creo que también es algo que para mí ahora no es suficiente. O sea, ahora yo quiero, I want to be able to speak more languages. I want to be able to think in more languages. Okay, so the first thing I want to speak is effort, el esfuerzo. O sea, è veramente difficile parlare una lingua nuova quando tu non sei, per esempio, un políglota. Es verdad que una vez que aprendes un idioma es más fácil aprender un segundo, un tercero, un cuarto idioma, ¿no? Más bien un tercero, un cuarto, un quinto idioma, porque el segundo pues sería el inglés, ¿no? Entonces, una vez teniendo el inglés y por supuesto las bases del español, para mí el francés ya no fue tan complicado, pero sí fue mucho más complicado que aprender, por ejemplo, un italiano, y es mucho más complicado que un esperanto, ¿no? Pero esto es justamente por esta razón, for this reason, que es I have studied grammar, I have studied structures, I have studied phonetics, so when you try to learn a new language, having 3, 4 or 5 in your backpack, it's easier. Je voudrais parler un peu en français pour vous montrer que je parle en 3e langue, et le français c'est le plus important pour moi car c'était la langue qui m'a ouvert les portes, le monde de polyglotisme, de parler beaucoup de langues, de tout ça. La parte número 2 creo que sería no solo el tiempo y el esfuerzo, sino ya las técnicas. Tienes que aprender a aprender un idioma. Entonces, hay formas correctas de hacerlo y hay formas incorrectas.
Y creo yo que la forma más incorrecta y más horrible del mundo es estar sentado todo el tiempo y que el profesor esté hablando y que tú nunca en la vida hables. O sea, yo cuando iba a la escuela de idiomas trataba de hablar lo más que podía. Y mi profesor me lo exigía, sobre todo mi profesor de francés. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante et c'est pour ça que je peux parler comme ça. Alors, je crois que mon français, c'est pas parfait. Ma prononciation, c'est pas parfait. Mais j'essaie toujours de faire une conversation, d'écouter, de voir un film à Netflix, de répéter, d'imiter la prononciation. La première chose que je veux te dire, c'est de chercher les ressources, les tips, je sais pas, les personnes que han aprendido antes que tú un idioma. Alors, por ejemplo, Steve Kaufman, Luca Lampariello, que es italiano, Steve Kaufman es americano, Elise Speaks, go and check out her channel. It's really awesome. And this is so you can be able to pick up those techniques and put them into your habits and into your language routine, so you know how to learn a language. Entonces, si quieres mejorar un poquito las técnicas, sobre todo las técnicas para ahorrarte tiempo, para ahorrarte dinero, porque no es necesario que gastes muchísimo dinero en cursos súper carísimos, ¿no?, que hay por ahí en internet y que pues, son completamente falsos, porque pues el trabajo no lo van a hacer por ti. El esfuerzo debe ser tuyo, la batalla es tuya, como he dicho en los podcasts políglotas. Entonces se supone que tienes que ir con las armas adecuadas a la guerra. Entonces la guerra aquí para mí en este caso pues es aprender un idioma nuevo, un idioma al que no le entiendo nada o con el que no me puedo expresar. Entonces para hacerlo adecuadamente pues yo creo que las técnicas son lo más importante. Entonces para estudiar cualquier cosa hay una forma adecuada de hacerlo. Entonces en esta parte ya, en este segundo bloque de técnicas ya me gustaría mencionarte dos particularmente. Una es el shadowing, que ya muchísimos políglotas lo mencionan y es simplemente con técnicas y extensiones, por ejemplo, que puedes instalar a Chrome, a YouTube. It will be easier for you to follow the subtitles. Shadowing is literally to put the video, the person you're listening to, and read the subtitles, but in a language that you're learning. For example, you put a video in English and you start learning in English. You have to read in English and you have to repeat instantly. I mean, tienes que repetir en ese momento, ¿no? Repetir casi en el mismo momento en el que la persona está hablando. You will be speaking and you have to imitate the accent, the rhythm, the flow of the words, the movement of the mouth, so you can get better. And if you cannot follow it, you can slow down the video, you can go slower, or you can pause the video and then try to say it again. That's shadowing. Y es cansadísimo, o sea, la neta es muy cansado hacer shadowing. Lo que yo hago es simplemente tomar 5, 10, 15 minutos al día, dependiendo de cuánto trabajo tenga y cuánto programa para estudiar otras cosas tenga. So with this technique, you will be able to imitate the accent, the pronunciation, the rhythm, and to listen and immediately read and then repeat. So you're in that precise moment, in ese preciso momento, in that specific moment, you're trying to develop these 3 abilities. Now we have spoken about the abilities you need to learn a language. Or hablar, escuchar, leer y escribir. Entonces si ya estás practicando 3 de esas 4, pues no inventes, no. Shadowing will be great technique. Listen, read, and repeat. Let's move on with the next technique. And this is about creating a polyglot word or a polyglot balloon for you. Si quieres aprender un idioma, bueno, depende del nivel que quieras, por supuesto, tener idioma. Personalmente a mí me gusta pensar y después hablar en ese idioma. Entonces no me atrevo a decir que hablo ya un idioma si no tengo por lo menos unas bases estructurales, ¿no? Entonces aunque pueda decir, ok, sí, hablo 8 idiomas, ok, pero no soy capaz de pensar en 8 idiomas. Simplemente repito frases que ya me sé, repito cosas y contesto cosas que ya sé, pero en este momento no soy capaz de pensar. Entonces no creo que esa sea algo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que intento de hacer con este polyglot balloon? Es recrear
literalmente recreate everything around the world that could give you this immersion to the language. I mean, listen, read, everything in your cell phone, in your computer, all the things you listen to, for example, music, YouTube, videos, Netflix, is in all languages. Y como soy una persona que me gustan, que ya pienso en 4 idiomas distintos, aunque en niveles diferentes, quiero mejorar en estos 4. Entonces lo que tengo que hacer, o lo que me gusta hacer en este caso, es escuchar un podcast en italiano, por ejemplo, y repetir, ¿no? Con la persona, ir leyendo y repetir. Para esto pues me ayuda muchísimo YouTube. En francés particularmente me gusta ver películas, entonces uso Netflix, y lo que hago es también repetir usando estas extensiones de Netflix, usando el shadowing. Me gusta leer muchísimo en inglés, todo el tiempo estoy escuchando podcasts en inglés. Ya trato de solo hacer esto del shadowing de 5 a 10 minutos por idioma al día, para no frustrarme, para no, ya sabes, ¿no? O sea, burn out your brain. But according to the other languages, for example, Esperanto, ruso, alemán, ¿no? Es muy diferente lo que tengo que hacer. Entonces hay otras técnicas. ¿Qué hay que hacer? Literalmente escuchar lo más que puedas. Escucha. Y todas las palabras que empieces a captar, que empieces a decir, hey, yo conozco esa palabra. Por ejemplo, en ruso, ¿no? Empieza a escuchar chitat, здравствуйте, spasiba, no sé, привет, пока. Todas estas palabras, y dices, oye, yo conozco estas palabras, ¿no? Como que me suenan conocidas. Entonces empiezas a repetirlas, recuerdas cómo se escriben, trata de armar una frase, agrégale otra cosa, agrégale un poco de spicy para que tu cerebro diga, oye, me gusta cómo suena, me gusta cómo se escucha, me gusta lo que estás diciendo, me gusta lo que estás aprendiendo, y no se te olvida, ¿no? Y pues sí, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo, pero de esto se trata esta técnica, que sería como recrear todo este mundo políglota en un solo globo, que sería como tu propio espacio. En mi caso pues sería mi habitación, a veces con mi familia, aunque pues obviamente en mi familia pues no son políglotas, pero sí entienden, por ejemplo, el inglés, y saben y entienden que me apasiona estudiar idiomas. Entonces me dan chance de estar, por ejemplo, hablando como loca en varios idiomas, o estar escuchando música, o estar escuchando videos en otros idiomas, y ellos dicen, no, pues es que así es ella, ¿no? Y de esta forma pues obtengo también el apoyo para recrear ese globo políglota. Voy a desarrollar, mejor, I will develop this subject with a better rhythm organization, and I will put really the tips to recreate a polyglot balloon for yourself, and to be able to improve your languages with this technique. Use shadowing, use immersion. Può essere che sei capabile di scambiare questo livello che hai nella tua lingua. Per esempio il mio italiano non è perfetto, ma credo che è accettabile, e mi piace moltissimo, sto orgogliosa, mi piace parlare in italiano, in francese, in inglese e in alcune altre lingue, ma credo che queste 4 sono la mia base, sono per me le più importanti, perché sono le lingue che me permite ¿cómo decir? Pues expresarme, ¿no? Y como dije, no son perfectos, por supuesto que no son perfectos, y no lo iban a hacer siendo que estudié una carrera larga y pesada, ¿no? Pero pues ahora que tengo un poquito más de tiempo y que puedo dedicarle un poquito más, pues definitivamente voy a hacerlo. Me estoy tomando el tiempo de dispararme en algunos idiomas, y estoy recreando hábitos y técnicas específicas for these languages. And English, Spanish, French, and Italian, because even you don't believe me, I do study Spanish, because I do believe that you have to know your own languages, and your own native language, you have to get to know your own structures and the own way you think in your native language, so you can be able to learn another, like French, Italian, in my case, in my personal case, Esperanto and Romanian. Language
learning is about yourself. It's not about your teacher. It's not about your parents or your partners or about what people are gonna say or gonna think about you. Language is all about enjoying, it's all about communication, and it's all about what you love to do and what you enjoy to do. And I'm not native, I'm not perfect, but I do believe that my accent, my pronunciation is quite acceptable. And if it's not, leave it in the comments, it's okay. So, bueno, veamos. No sé de qué vamos a hablar. No sé si realmente mostré que hablo estos 4 idiomas, la verdad es que no sé. Je voudrais t'inviter a que te suscribas, a que me regales un like si te ha gustado. Sí, es verdad que tal vez no te mostré mucho de mis idiomas en este momento y estoy muy nerviosa, entonces creo que para mí es un poquito difícil ahorita estructurarme o hablar, to speak in other languages. It's quite hard for me, but I try to do this, and I will not cut as much as I will want to show you that il scambio per esempio in queste lingue non è perfetto, ma credo che può essere un esempio di quello che io faccio tutto il tempo, che io faccio nella mia vita, che io posso mostrarvi quello che mi piace fare, che essere una ragazza poliglota, che pensare in queste lingue. Merci beaucoup pour être ici avec moi, merci pour donnez-moi tous vos conseils de ma prononciation, de tout ce que j'avais dit dans cette vidéo. Je voulais que tu me donnes un bon like. Suscríbete, te invito a que te suscribas para que no te pierdas más videos. Yo voy a hablar muchísimo de tips y de las vivencias que tengo como políglota, porque creo que eso es lo importante en este canal. Te voy a platicar de mi experiencia como políglota, de los errores que he cometido, de lo mal políglota que he sido, de lo mal estudiante que he sido, y pues espero que te sirva de algo para que no cometas los mismos errores, o si los estás cometiendo en este momento digas, oye, por eso no hablo, ¿no? Que era pues mi mayor problema, no hablar un idioma. Entonces te invito a que te suscribas, no te pierdas ningún otro video, y si quieres practicar un idioma voy a seguir publicando los Polyglot Podcasts, no duran más de 15 minutos. No solo para que tengas la práctica, no, más bien la práctica de varios idiomas. Lo estoy subtitulando todo, por supuesto, en varios idiomas, solo dame un poquito de tiempo. Y pues mucho gusto, sobre todo porque esta es la primera vez que realmente hablo a una cámara o que les hablo a ustedes, y pues estoy un poquito nerviosa, ¿no? Sigo muy nerviosa. Pero pues eso, bienvenidos a mi canal. Yo soy Diana Banda, soy una mexicana que tiene 25 años en este momento, 2020. Y siempre lo digo porque, te lo voy a decir, porque me gustaría que en 2 o 3 años de estar publicando videos en este video y diga, wow, esto lo hice cuando tenía 25 y ahora tengo 26, tengo 27, tengo 28, tengo 30. Y ve qué diferencia de mi inglés, ve qué diferencia de esos 4 idiomas que según yo hablaba. Y me gustaría decirnos en algunos años que ahora no solo los hablo, sino que son ya casi fluidos, ¿no? Entonces me gustaría ver esa diferencia. Y pues perdón si lo repito muchísimo, pero pues soy una ragazza que tiene 25 años. Me encantan los idiomas, bienvenido a mi canal. Y pues saludos desde México, nos vemos en el próximo video. Chao.